el video anterior habíamos visto la ley de Kirchhoff y habíamos comenzado con la ley de voltaje, que establecía que la suma de los voltajes entre un lazo de nodos eléctricos donde se comienza y se termina en un mismo nodo es igual a 0. Habíamos visto esto con un ejemplito de 6 nodos, donde fíjense que se había puesto la suma de los voltajes a través de cada uno de los nodos, donde se iba de negativo a positivo, y entonces se van sumando todos los voltajes. Cada uno de estos voltajes es la diferencia en la energía potencial entre los nodos que establecen, y se cancelaban los nodos hasta que daba todo 0, ¿verdad? Y eso demostraba la ley de KVL. Hoy vamos a ver y enfocar en la ley de corriente de Kirchhoff. La ley se abrevia KCL y establece que la suma de las corrientes entrando a un nodo eléctrico es igual a la suma de las corrientes saliendo de ese mismo nodo. Las condiciones para que exista una corriente eléctrica son dos. Debe haber una diferencia en energía potencial eléctrica y debe de existir un lazo cerrado entre los nodos con la diferencia en energía potencial eléctrica. Así que a diferencia de el KVL, en este caso vamos a coger un ejemplito de dos nodos. Para que haya corriente tiene que fluir, tiene que haber un paso cerrado. En este caso tenemos un solo elemento. Vean que ahí no puede fluir corriente, y ponemos unos cuantos elementos más. Ahora tenemos dos pasos de corriente, el del lazo de afuera y el lazo de adentro, pero si no hay una diferencia de energía potencial no va a fluir corriente. Así que son las dos condiciones que se necesitan, y esto es crítico para que la ley de KCL se cumpla y sigue el fenómeno de la naturaleza. Escogemos entonces arbitrariamente un voltaje inducido. Al poner el positivo en el lado del nodo 1, estamos asumiendo que el nodo 1 tiene más energía potencial que el nodo 2. Así que si la corriente va fluyendo del positivo al negativo, el elemento es pasivo. Si va fluyendo del negativo al positivo, el elemento es activo, está dando energía. Y el otro elemento pudiera serlo activo como pasivo, pero por lo menos uno de ellos tiene que estar dando la energía para que los otros dos puedan consumir. Fíjense entonces que podemos aplicar la suma de las potencias igual a 0, conservación de energía. Así que en el caso de circuitos eléctricos, la potencia eléctrica es el voltaje multiplicada por la corriente. Así que ahora tenemos V12. Si voy de positivo a negativo, estoy consumiendo, y así que la potencia sería positiva. Si voy de negativo a positivo, la potencia sería negativa. Por eso es que tengo un negativo V12 por la corriente I2, y entonces V12 por la corriente I3 porque voy de positivo a negativo. Sacando el voltaje ahora en común, como la suma de las potencias es igual a 0, pues entonces sacamos que podemos dividir entre el voltaje, que no asumimos que no es 0, porque si fuera 0 no habría diferencia en energía potencial, y por lo tanto ahora tenemos la ecuación I1 menos I2 más I3 igual a 0. Si miramos ahora el nodo 1, vemos que I1 está saliendo, lo vamos a coger positivo, el I2 está entrando, y como está entrando y no está saliendo, ponemos un negativo allí, y el I3 está positivo porque está saliendo. Y eso abre paso entonces para una alternativa del KCL, que es que toda la suma de las corrientes que entran es igual a 0, donde las que entran se toman positivas o negativas a conveniencia. En este caso la suma de todas las que entran, están cogiendo las que entran negativas, es igual a 0, las que salen serían positivas. Pero en I2, por ejemplo, tenemos lo contrario, las que entran las tomamos positivas, las que salen negativas. Así que es conveniencia, podemos decir que la suma de todas las corrientes que salen es igual a 0. De lo contrario, pasamos el I2 al otro lado de la ecuación y tenemos que I2, la corriente que sale del nodo, es igual a las que entran, que son I1 e I3. Bueno, este caso es un poco aburrido porque solamente tiene un voltaje.
solamente estamos hablando de 2 nodos. Vamos a ver entonces qué pasa cuando añadimos un tercer nodo. Pues el primer caso sería conectar un elemento allí. Fíjense que no puede fluir corriente porque no hay un paso cerrado. Este elemento quedaría en el aire prácticamente, a pesar de que está conectado a otro nodo. No hay un paso para que la corriente retorne. Así que se sigue aplicando la ley de KCL. La corriente aquí sería 0, no hay problema. El caso interesante es cuando aparece un elemento acá. Si ese segundo elemento es un elemento pasivo, pues entonces no voy a tener una energía potencial entre los nodos y la corriente no va a fluir, no fluye. De lo contrario, si es un elemento activo, pues podríamos tratar este circuito aparte de porque prácticamente quedarían independientes y sigue aplicándose la ley de KCL acá, como habíamos demostrado, y aparecería algo similar en el lado de acá, en el otro lado. Así que el caso más interesante es cuando añadimos un tercer elemento, o un cuarto, un quinto. Podemos seguir añadiendo todo lo que queramos, pero para fines ilustrativos pues es suficiente con añadir uno más. Esto va a provocar, fíjense que estamos asumiendo que el I1 tiene mayor energía potencial que E2, así que vamos a asumir que el E1 tiene mayor energía potencial que el E3. Esto va a provocar, ¿verdad?, un voltaje allí, y fíjense que estoy asumiendo ahora que E2 tiene mayor energía potencial que E3. Si eso no se cumple, pues el voltaje sería negativo. Esto inmediatamente va a tener los dos, el paso y el voltaje, provocando entonces la dirección de unas corrientes. Y el I6 lo puedo escoger lo mismo entrando a I3 que saliendo. Lo voy a coger saliendo, si no, pues me saldría negativo si fuera lo contrario. Ahora bien, el voltaje, ya queda implícito que el E1 es el lado positivo y el del lado del nodo 3 es el lado negativo. Y este voltaje no es arbitrario. Ese voltaje, la suma de los voltajes, empezando y terminando en E1, debe ser igual a 0. Así que en esta dirección voy de positivo a negativo, tendría negativo V1, 2. De positivo a negativo tendría negativo V2, 3. Y de negativo a positivo, es el único término positivo, tendría que ser uno que sumándolo de 0. Y eso implica entonces que este voltaje es la suma de los otros dos. Miramos ahora, empecemos con E2. De positivo a negativo tengo V3 más de V1, 2 más 2V3, se cancelan el negativo con el positivo de acá, y ahora tengo del nodo acá hasta el I1, quedaría negativo V1, 2 que cancela con este otro, la suma es 0. Ahora aplicamos la suma de las potencias igual a 0, y tenemos entonces los primeros 3 términos que ya los conocemos, y los otros 3 términos, que primero sería el voltaje V2, 3 multiplicado por I4, el voltaje 2, 3 por I5, menos, porque ahora voy de negativo a positivo, este voltaje multiplicado por I6. Ahora fíjense en los términos que están en común. Sacamos el V1, 2 en común y sacamos el V2, 3 en común, y nos queda la suma de unas corrientes aquí. Como sabemos entonces que estos voltajes no son 0, porque de lo contrario no tendríamos una energía potencial, una diferencia en energía potencial, pues entonces no queda de otra que esta suma de corrientes tiene que ser 0, y esta otra suma de corrientes también tiene que ser 0. Ahora miramos esta suma de corrientes y miramos este nodo 1. En el nodo 1 asumimos que las corrientes que salen son positivas y las que entran negativas. Tenemos I1 saliendo, I2 entrando, I3 saliendo y 6 entrando. Así que esto hace el KCL del nodo 1. Este otro KCL sería el del nodo 3. I4 e I5 entrando y 6 saliendo, igual a 0. ¿Qué pasaría entonces con el nodo 2?
En el nodo 2, si yo resto este valor de este, sería 0 menos 0 y me quedaría I1 entrando positivo, I2 saliendo negativo, I3 entrando positivo, el I6 se cancela con la resta de este y quedaría saliendo I4, quedaría negativo I4 y negativo I6. La suma de las que salen es igual a la suma de las que entran y se cumple el KCL para el nodo 2 también. Es importante notar entonces que los voltajes y las corrientes son a través de elementos, no a través de nodos, porque el nodo no tiene diferencia en energía potencial por definición, lo que implica entonces que por cada carga eléctrica que entra a este nodo tiene que haber una saliendo. Simplemente es un medio de transporte, no se acumula ninguna energía, no hay diferencia en energía potencial en ese nodo. El nodo sigue, ¿verdad?, su energía potencial, y es una otra forma de ver también lo que hace el KCL. Con esto damos por terminado esta pequeña explicación. Muchas gracias.